Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario TV. Si os acordáis, en el anterior vídeo estuvimos hablando de acerca de 4 historias, algunas realmente emotivas, sobre cómo 4 criadores comenzaron en este mundo de la cría de los pájaros. Y os pedí que pusierais en los comentarios, que muchos lo habéis hecho y desde aquí os lo agradezco, cuál fue, digamos, vuestra historia, cuál fue vuestro inicio en este mundo de los pájaros. Si alguna habéis tenido la curiosidad de leer algunos de estos comentarios, habéis podido apreciar que realmente no hay ninguna historia que sea igual a otra. Todas las historias son únicas y todas las historias son verdaderamente interesantes. Y un poco como agradecimiento a que vosotros me hayáis contado vuestra historia, pues en este vídeo, que seguramente lo partamos en dos porque puede resultar un poquito largo, voy a contar simplemente cómo fueron los inicios de nuestro criadero y cómo comenzó mi historia como criador y la historia del criadero en sí. Bueno, lo primero realmente es que yo tuve la suerte, una suerte que no han tenido muchos criadores, que yo no empecé de cero en este mundo de la ornitología. Cuando empecé a criar pájaros ya tenía todas las instalaciones montadas, tenía jaulas, tenía pues todos los utensilios, comederos, posaderos, bebederos, y eso fue porque realmente yo me hice cargo del criadero que en aquellos años tenía mi padre. Mi padre, que ya está jubilado, ya dejó los canarios, mi padre realmente era muy aficionado al mundo de los pájaros, ¿vale? Siempre le había gustado el mundo de la naturaleza, pero nunca había tenido pájaros, realmente nunca había tenido mascotas, nunca había tenido ningún criadero. Y por cosas de la vida, un día, un compañero de trabajo, mi padre era maestro, pues que también era criador y que sigue siendo criador, pues le regaló un pájaro para que lo tuviera simplemente como mascota, ¿vale? Era simplemente por tener un detalle, le regaló un pajarillo para que cantara, que lo tuviera como mascota, un poco de entretenimiento. Y a partir de ahí un poco una historia parecida a la de muchos criaderos, que a partir de un pájaro pues metes la pareja para que críen, esa pareja cría, sacas descendencia, la descendencia la juntas con otros pájaros que compres y así poco a poco vas haciendo un criadero. Y mi padre pues en esa época fue investigando, empezó a leer revistas, empezó a investigar, se asoció en una agrupación que sigue actualmente vigente y de la cual yo soy socio y presidente actualmente, que es la Sociedad Virgen del Puerto, de aquí de la zona norte de Cáceres. Y a partir de ahí pues fue conociendo a criadores que le fueron, digamos, inculcando muchos conocimientos acerca de la afición. Y realmente, con el paso de unos años, se dio cuenta que realmente la gama que realmente era favorita para él, la que más le gustaba, era el canario rojo intenso y nevado. Y entonces lo que empezó a hacer como objetivo es una cepa de canario rojo intenso y nevado. Empezó comprando pájaros de la zona, poco a poco fue mejorando la calidad, buscando pájaros por ejemplo por la zona del Levante. En aquellos años sobre todo las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, eran zonas, todo el Levante realmente, eran zonas con una gran cantidad de criadores de calidad muy importante. Ahora todo está un poco más globalizado, pero en aquella época era como, digamos, el sumum de la canaricultura española, estaba sobre todo centrado en esa zona de España, y entonces, bueno, pues muchos de los grandes criaderos de canarios, por ejemplo, rojo intenso y nevado, estaban situados en la zona de Levante español. Entonces, bueno, pues poco a poco, cuando fue mejorando la línea, comenzó a comprar pájaros de aquellos criaderos, a hacer los envíos, que en aquella época no eran muy frecuentes los envíos de pájaros, ahora ya son muy habituales y los hacemos prácticamente todos, en aquella época no. Y poco a poco fue haciendo, como digo, su línea. ¿Cuál fue su fallo? Digamos, no fallo, pero lo que me ha recalcado siempre como criador es que no se especializó, no se centró. Era la gama que más le gustaba, pero realmente siempre tenía la tentación de cada año meter una gama nueva, unos pájaros nuevos, con lo cual realmente lo que ocurre es que cuando no te especializas en un criadero, sobre todo cuando tenemos criaderos pequeños, lo que ocurre muchas veces es que sacas tan poca cantidad de pájaros que es muy difícil ser competitivo. Y no solo eso, es muy difícil ser competitivo, es muy difícil cumplir, digamos, con los compromisos que te planteas, ¿no? Entonces, una de las cosas que primero me inculcó, y probablemente la única cosa en la que ha sido verdaderamente pesado, educándome en este mundo de los pájaros, es que criara la gama que criara, me especializara. Me centrara solo en una gama. Y si por lo que sea quiero matar el gusanillo, un año compre alguna pareja a otra gama e intente experimentar. Pero centrado siempre en una gama, y desde entonces lo he tenido muy claro. Y bueno, en concreto con los amarillos mosaicos, que mi criadero está especializado en amarillos mosaicos, pues llevo criando desde hace aproximadamente 10 años únicamente esa gama. Con lo cual, pues fue una de las lecciones que realmente me enseñó mi padre y que quise aprender. Total, que realmente lo que le pasaba a él es que en aquellos años criaba un poquito de todo, metió canarios a las grises, por ejemplo, que era una gama que realmente sacando poca cantidad de pájaros era muy difícil ser competitivo, porque era una gama, bueno, sigue siendo una gama muy difícil,
crió canarios ágatas, Isabela, todo relacionado con el factor rojo, pero digamos distintas gamas. Y uno de sus objetivos en aquella época fue criar un pájaro que no hubiera en la zona, ¿vale? Por, digamos, ser el criador único, el referente de esa raza en la zona. Cosa que muchos criadores han buscado a lo largo del tiempo. Y entonces en aquella época no eran los concursos como ahora, eran los concursos mucho más pequeñitos, había muchas menos gamas, pero en aquella época, por ejemplo, el canario rojo marfil era un canario que prácticamente no se veía, al menos en Extremadura, no se veía prácticamente en ningún concurso. Entonces intentó buscar ejemplares y los consiguió, ya digo, de la zona del Levante, donde sí había criaderos punteros, por ejemplo el criadero de Miguel Colomer, que sigue siendo uno de los referentes en los canarios con factor a nivel mundial, pues consiguió hacer una cepa de esos pájaros y empezó a trabajar con ellos y poco a poco fue criando, fue seleccionando, pero bueno, llegó un momento en que se produjo en él, sería gradual evidentemente, pero se produjo en él una pérdida de la afición, fue poco a poco perdiendo el interés por los pájaros, el interés por los concursos. Esto es algo realmente, es digno de hacer un vídeo sobre ello, porque esto es algo realmente que todos los criadores viven. Todos los criadores, sobre todo cuando llevan mucho tiempo criando pájaros, tienen como momentos así de bajón, momentos en los que quieren dejarlo todo. Y sobre todo criaderos que tienen una cantidad de pájaros muy importantes, que se agobian en determinadas épocas, son los que más abandonan esto. En este caso era un criadero relativamente pequeño, pero a mi padre lo que le pasaba es que el tema de la cría y el tema de cuidar los pájaros día a día, eso le encantaba, realmente era algo por lo que se desvivía. Pero por ejemplo el tema de los concursos, el tema de prepararlo, el tema de este pájaro se ha estropeado porque ya tiene un ala mal, este otro no sé qué, lo encajo en el equipo, ahora los tengo que lavar, no sé qué tal, ese digamos estrés que todos los criadores que concursamos vivimos en algún momento, pues eso realmente le producía mucho estrés, la agobiaba. Entonces era una situación que a él la agobiaba. Dejó, después de unos años que competía a nivel regional, dejó de concursar y entonces a partir de ahí poco a poco fue, digamos, abandonando el criadero. Ya no cuidaba tanto la gama. Lo primero que le ocurrió, por ejemplo, fue que el canario rojo marfil, que la pluma marfil es una pluma que siempre tenía mucha tendencia digamos, a pasarse de larga, ¿vale? A acabar obteniendo pájaros demasiado plumones y al final muchos problemas de quistes y demás, pues le fue pasando eso, ¿vale? La dejadez lo que provocaba es que, pues bueno, ya no tuviera interés en mejorar las cepas que tenía, ya no compraba de vez en cuando pájaros para refrescar sangre, con lo cual las gamas que tenía poco a poco se fueron estropeando. Cuando yo me aficioné al mundo de los pájaros, porque yo realmente de pequeñito no era aficionado al mundo de los pájaros, mi padre tenía el criadero y de vez en cuando me llamaba porque había nacido el primer pollo de la temporada, esas imágenes sí que yo las tengo grabadas en la cabeza, pero realmente no era aficionado a los pájaros, yo me aficioné con el tiempo. Cuando me aficioné al mundo de los pájaros, mi padre comenzó, digamos, a dejar el criadero y entonces empezaron a surgir problemas relacionados con el criadero, relacionados con cómo los cuidaba en aquel momento.